Urbano para la Dirección General de Política Territorial y Movilidad, dando apoyo así de manera técnica a proyectos de infraestructura, promoviendo la normativa vigente en materia de movilidad y dando seguimiento al Grupo de Trabajo 3 del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. De igual forma, Lili ha sido coordinadora de espacio público en el municipio de Monterrey, jefa de la Unidad Departamental de Estudios de Infraestructura en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, donde elaboró, revisó y supervisó proyectos de corredores de transporte público con infraestructura peatonal y ciclista, además de propuestas de pacificación de zonas escolares. Previo a esto participó en la elaboración de guías de diseño de infraestructura ciclista y el manual de dispositivos para el control de tránsito desde Cívita, consultores en movilidad y espacio público. También tenemos la participación de Jorge Tunales, quien es arquitecto y diseñador urbano con trayectoria en la planeación y desarrollo de proyectos enfocados en la mejora de la movilidad, el espacio público y la calidad de vida en las ciudades. Desde 2020, Jorge ha participado en obras de infraestructura peatonal y ciclista, así como en implementación de cruces seguros, senderos accesibles, rehabilitación de corredores urbanos, instalación de cicloestaciones de ecobici y señalamiento vial en distintas vialidades de la Ciudad de México. La visión de Jorge integra sostenibilidad, innovación y funcionalidad con un enfoque en seguridad vial y la experiencia de las personas que utilizan el espacio urbano. A través de su trabajo, impulsa proyectos que promueven la convivencia, el sentido de comunidad y contribuyen a la construcción de entornos más humanos y conectados. Agradecemos a nuestros panelistas y pues vamos a empezar la presentación. Eh, el orden, pues nada más como para comentarles, va a ser el siguiente. Eva nos va a presentar el tema de ciudades caminables. Lili nos va a hablar un poco más acerca de seguridad vial. Y Jorge, cómo aplica estas estrategias en proyectos también reales. Entonces, voy a compartir. Ah, ¿verdad? Primero vete a Google o donde es. Ujú. Y de aquí, pues, sí. Ujú. Ahí, No, no. Ujú. Ahí espera, está. ahí va. Súper. Pues bueno, recapitulando, Eva nos va a hablar acerca de cómo caminar la ciudad. Adelante, Eva. Hola Victoria, muchas gracias. Bueno, hola a todos. Estoy muy feliz de recibir la invitación del Implan para este espacio. Creo que pues es muy importante darnos los momentos de hablar de estos temas. Y bueno, me presento rápido, como dijo Victoria, yo soy Eva, eh, y soy arquitecta de profesión, pero con el tiempo la verdad es que me fui enfocando más en temas urbanos, de paisaje, de ciudad, porque me fui dando cuenta que la verdad es que me apasionaban mucho. Y también me di cuenta que pues, la calidad de vida que tenemos se ve afectada directamente de la ciudad en la que vivimos, ¿no? Además, bueno, a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, investigar, me gusta mucho la fotografía, entonces como que todo se iba permeando hacia este amor que yo sentía por la ciudad. Y soy de Hermosillo, pero yo me fui a estudiar a Monterrey y allá me quedé viviendo los últimos 8 años. Ya les iré contando más. Y cuando me graduó de arquitectura, empecé a trabajar en diferentes despachos donde pues fui adquiriendo diferentes experiencias ya en trabajo de campo tal cual, viendo más detalles, dialogando con clientes, pero sentía que siempre hay como esta inquietud de hacer más, ¿no? Y de ver que hay más allá de ese espacio profesional y de trabajo donde día a día todos nos desarrollamos. Entonces, lo que les quiero presentar hoy es cómo empezar a caminar cambió mi perspectiva sobre las ciudades, como, porque probablemente como muchos de los de aquí, yo me trasladaba principalmente en auto desde que crecí básicamente en Hermosillo, donde vivía, la mayoría de la gente se movía en auto. Llego a Monterrey, a una ciudad donde
la mayoría de la población también se traslada en auto. Yo no tenía auto y empiezo a hacerme estos cuestionamientos de por qué vivir en una ciudad como Monterrey era prácticamente imposible caminar, porque, bueno, ya les iré contando, pero pues no había los espacios adecuados, ¿verdad? Em, entonces, me gustaría empezar con 4 retos que tenemos hoy en día para este siglo en muchas de las ciudades, que es el cambio climático, el tráfico vehicular, la segregación que tenemos en la ciudad y esta urbanización masiva que probablemente muchos de ustedes habrán visto, clásicos desarrollos horizontales, que la ciudad cada vez se expande más, que cada vez tardas más en llegar a los lugares o a lo mejor los únicos lugares donde podrías adquirir algo empiezan a estar más y más lejanos del centro de la ciudad. Y todo esto en conjunto nos hace tener una muy mala salud porque pues entonces muchas de nuestras interacciones comienzan a disminuir porque pasamos gran parte del tiempo moviéndonos para llegar a los lugares. También se ha descuidado mucho el espacio público, entonces empezamos a interactuar más en espacios privados. Y esto me gustaría aterrizarlo a Monterrey, que sí, en la siguiente Victoria pues lo vemos perfectamente, ¿no? Como hemos tenido y hemos ido teniendo diferentes efectos del cambio climático. La congestión vehicular hoy en día es increíble. La gente llega a perder hasta 2 horas, 3 horas de traslado diario, ni se diga en transporte público. Y pues también sabemos que la segregación está en muchas partes de la ciudad. Y bueno, cada vez vamos acabando más y más conocerlos, la ciudad se va extendiendo, ya la zona metropolitana va incluyendo más municipios y esto me lleva a, en la que sigue, pues hacerme esta pregunta de en qué ciudad queremos vivir, en qué ciudad quiero vivir yo, en qué ciudad quieren vivir ustedes y cuál es el costo de esta problemática de estar viviendo segregados, de estar viviendo en largas distancias, que al final se resume en tiempo, dinero y la falta de comunidad, que es lo que yo considero calidad de vida, porque todos sabemos que ni el tiempo regresa, el dinero lo necesitamos para básicamente existir y somos seres sociales, entonces necesitamos vivir en comunidad. Entonces, una ciudad de autos versus una ciudad para las personas tiene diferentes aspectos. Y si quieren hablar más de datos, pues sabemos que Monterrey es de las ciudades más contaminadas a nivel nacional y a nivel también América Latina. Es una capital industrial, tenemos mucho tráfico y se pierden horas, como ahorita les decía. El espacio público también ha decaído bastante y las áreas verdes no llegan a los estándares mínimos que debería de tener una zona urbana. Y en la siguiente, pero a la vez, mientras yo me hacía todos estos cuestionamientos, decía, bueno, es importante reconocer el pasado y de dónde venimos, porque tampoco se vale llegar a juzgar a una ciudad sin entender desde dónde está viniendo, ¿no? Y pues sabemos que Monterrey es esta urbe industrial donde se empezaron a hacer estas grandes inversiones, este gran desarrollo que sí ayudó a la población en ciertos aspectos, pero hoy en día estamos viendo otro tipo de consecuencias de este desarrollo. Y les cuento esto porque yo empecé a ver este panorama completo y me preguntaba a mí misma, pues, ¿cómo puedo empezar a transformar la ciudad? Sí, tengo mi trabajo, estoy haciendo estos proyectos, estoy participando en esto, pero a la par yo tenía esa necesidad de querer hacer algo más. Entonces, me di cuenta que había una desconexión entre aquellos que están intentando o los que se encargan de diseñar y tomar decisiones en la ciudad y esas personas que las están habitando, porque muchas veces no somos conscientes de que la realidad que tenemos puede mejorar. Podemos aspirar a una ciudad más humana, con una mejor calidad de vida, con tiempos más cortos de traslado, con banquetas amplias que nos permitan caminar. Entonces, estas ideas se venían formando pues, en mis pensamientos y digo, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto, no? Probablemente ustedes ya han escuchado hablar de una de las grandes urbanistas, bueno, de hecho no era urbanista, pero una de las grandes pensadoras del siglo pasado que empezó a hablar de temas de ciudad y cómo podíamos mejorar. Y ella lo hizo a través de la observación, que era Jane Jacobs, cómo a través de analizar lo que estaba sucediendo alrededor, empezaba a notar ciertos comportamientos, a darse cuenta de qué es lo que hacía que una ciudad fuera más segura o no, que un espacio funcionara o no. Entonces empezó a ver también como el tema más sociológico, por así decirlo.
y todo eso lo hizo a través de estar en las calles, caminando, observando, hablando. Entonces, esto me lleva a crear este espacio que es una plataforma urbana donde dije, bueno, yo necesito hacer esta conexión que hoy estoy viendo que está sucediendo, que no está sucediendo más bien, y porque al final del día tú llegas con la intención de querer trabajar en un espacio y a lo mejor las demás personas allá afuera no tienen ese conocimiento de que, como les decía ahorita, pueden cambiar su ciudad. Entonces, empiezo a difundir temas en el mundo digital, pero lo digo, bueno, tenemos que trasladarnos al mundo físico y eso me permite hacer diferentes colaboraciones, tanto en el sector público como educativo, cultural, privado, donde, si quieres en la siguiente, Victoria, empiezo a invitar a las personas a caminar. Porque yo me hice esa pregunta, ¿qué pasa si empezamos a caminar? Porque yo caminando a la ciudad fue como me empecé a dar cuenta de todas las cosas que no estaban funcionando, porque cuando vas a la velocidad del auto, cuando lo único que haces es salir de tu casa, agarrar el auto, llegar a tu destino, bajarte, entrar al destino, te pierdes de todo lo que está sucediendo alrededor. Y a lo mejor suena algo muy básico, todos lo podemos hacer, sin embargo, muchas veces no lo hacemos. Y en una ciudad como Monterrey, esto era la única manera en que yo tenía de que las personas genuinamente se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo en su ciudad. Además, pues de incluir todo este contexto histórico urbano que les estaba contando, entender cómo llegamos hasta aquí, qué está sucediendo hoy por hoy, pero cómo podemos mejorar y llevar esto más adelante. Y lo interesante era ver cómo empezaban a llegar personas de perfiles muy diferentes, personas que sí habían a lo mejor escuchado ya temas de ciudad y urbanos anteriormente, otras que jamás se lo habían preguntado, otras que al final me decían, oye, todo lo que mencionaste hoy nunca lo había pensado, me hiciste reflexionar porque en mi casa yo no puedo llegar caminando al colegio en sí. Diferentes intervenciones en diferentes partes de la ciudad que nos dejan pensando y soñando que, bueno, sí podemos poco a poco ir haciendo cambios que nos lleven a tener una mejor calidad de vida. Y si quieres en la siguiente, Victoria. Y algo que me gustaría abordar es que muchas veces las personas se preocupan cuando empiezan estos cambios, por obvias razones, al final del día todo nos da miedo a lo desconocido. ¿Qué pasa cuando empiezan a haber estos cambios? ¿Cómo me afectará a mí, sobre todo en temas económicos? ¿Cuál es el beneficio? Entonces, no voy a entrar muy a fondo hoy, les dejo las referencias, pero si quieres en la siguiente diapositiva, Victoria. Al final del día, las ciudades caminables reducen costos, activan la economía local y promueven la movilidad justa y eficiente. Entonces, no estamos hablando que es un beneficio para unos cuantos, es que como comunidad en la que habitamos en una ciudad, todos nos beneficiamos de poder caminarlas en diferentes aspectos. Y si quieren leer más sobre el tema, los invito. Hoy el tiempo es un poco reducido y ya lo mencionamos en otras pláticas, pero bueno, los invito a darle una ojeada a estos papers. Y claro, luego siempre es como, bueno, pues que en dónde sí ha sucedido esto, qué ciudades lo han conseguido. Les traje unos cuantos casos de estudio. A lo mejor el primero es el más resonado a nivel mundial, que es Copenhague, donde pues, a través de diferentes crisis y movimientos que hubo, los ciudadanos empezaron a impulsar la creación de más ciclovías y de ampliación de banquetas. Entonces la cultura fue cambiando poco a poco. Hoy en día creo que más o menos el 75% de los traslados no utilizan el auto, entonces pues ha sido un gran avance. Otro caso es en Colombia, donde probablemente tengan escuchado tanto casos en Medellín, Bogotá. En el caso de Bogotá, lo destacable fue que se hizo una gran conexión de ciclovías a través de toda la ciudad, conectando todo tipo de barrios y eso ayudó también, donde se hizo una gran peatonalización de uno de los corredores principales de la ciudad, que claro, hubo resistencia, hubo diálogos con la comunidad, pero hoy en día se han hecho encuestas para ver la percepción general y la gente está contenta. Y luego tenemos el caso de París, que es el más reciente, donde la alcaldesa empezó a intervenir zonas escolares para peatonalizarlas y el resultado fue totalmente un éxito. Los papás están muy contentos de poder llevar a sus hijos al colegio, se hizo un referéndum, la gente quiere que el proyecto siga creciendo, los niños juegan tanto en el interior de la escuela como en el exterior, se van caminando, se van en bicicleta. Entonces,
vamos teniendo una ciudad con más movilidad, ¿no? Y ante todo esto yo me pregunté qué sigue. Y bueno, es también lo que les contó Victoria. Ahorita estoy haciendo una maestría en ciudades sustentables en el Norman Foster Institute. Si quieres en la siguiente, donde, bueno, comencé a vivir este sueño y entender cómo se pueden tomar decisiones más estratégicas en las ciudades con base a ciencias de datos, que al final pues la idea es que todos podemos crear juntos ciudades sustentables, como Norman Foster nos los mencionó el primer día de clases. Y aquí les dejo algunas recomendaciones de lectura si apenas están como involucrando en temas de ciudad, que creo que son muy útiles, muy amplios, abordan diferentes áreas. También unos podcasts en la siguiente diapositiva, que también son muy interesantes. Eh, y bueno, la pregunta sigue abierta, ¿en qué ciudad queremos vivir? Entonces, pues bueno, los invito a empezar a hacer esta reflexión. Y bueno, si quieren escuchar más sobre el tema o escribirme si tienen dudas, yo encantada de hablar con ustedes. Aquí les dejo mis redes sociales, mi correo y pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Eva. Siempre es muy, muy interesante y muy inspirador escucharte. Creo que justo como nos hablas de esta parte social, ¿no? De activación y de no vernos como ciudadanos o como personas como entes aislados, sino participativos, porque podemos generar desde nuestra trinchera también un cambio. Bueno, como le comentaba en un inicio, ahora sigue Lilibet Buendía, quien actualmente está en la Dirección General de Política Territorial y Movilidad de la SEDATU y nos va a hablar acerca de seguridad vial y accesibilidad universal. Adelante, Lili, muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Lilibet Buendía y me da mucho gusto compartir este espacio con Magali, Jorge y todos los del Implan presentes. Soy fan de todos. Y bueno, ¿quién soy? Pues soy arquitecta, que desde hace unos 11 años empecé a dedicarme primero a hacer eh, señales a través de pictogramas. Después empecé a trabajar en geometrías viales y así fue como poco a poco me fui adentrando al tema de la movilidad, tanto la movilidad sostenible y la movilidad motorizada y a la posibilidad de hacer ciudad y hacer mejoras en cómo lo vivimos. Y pues en estas fotos muestro que también soy persona, soy humana. Y pues también tengo muchos miedos y también tengo muchos gustos por las artes, por la danza, por el diseño y creo que todo eso de algún modo u otro se ve reflejado hacia lo que hago. Y bueno, el tema que me toca hablar es de seguridad y accesibilidad universal. Y bueno, este es un gran tema porque ambas están muy ligadas y muy relacionadas. Y aunque no me declaro una experta en temas de accesibilidad, sí creo, sí me gusta la idea de compartir lo que he aprendido de otras personas y sobre la experiencia de esto. Y algo que me gustaría dejar como muy claro, porque de pronto son palabras o conceptos que se ponen muy de moda, por ejemplo, como la accesibilidad universal. Tenemos el paradigma de que la accesibilidad universal de pronto es hacer una rampa y pintarla con el pictograma, que es el universal para las personas con discapacidad, y con eso ya se resolvió todo, ¿no? Pero no, no es solamente una rampa, sino la accesibilidad es verdaderamente una cadena de rutas accesibles, por lo que entonces ir de rampa a rampa, de un punto a otro, pues no es hasta ahí. Lograr ciudades accesibles es lograr que las personas accedan a servicios, que puedan ir de su casa a un trabajo, a la educación y que tengan este derecho como personas, como todos, que sea en igualdad de condiciones. Eh, una de las cosas que tienen estas rutas pues, es el transporte público, tienen que tener acceso a la comunicación, al espacio público y pues cuando se habla de accesibilidad universal no es solo una rampa que es para todos y que no segrega, sino también es
más complejo y esto tiene que abordar conexión con transporte y no solo personas en silla de ruedas, sino pensar en todos los tipos de discapacidad que puede haber. Aquí está. Y en temas de seguridad vial, pues hablamos también de la distancia de cruce, las velocidades, la visibilidad. Y bueno, un poco para entrar en datos, podemos ver estos mapas que me ayudó a hacer Sofi que andan por ahí, muchas gracias, de el porcentaje que tenemos en la población, hacer visible que tenemos una gran cantidad de personas con discapacidad en México y en el mundo, ¿no? Y que además estas personas muchas veces son invisibilizadas y cuando estamos en el servicio público, pues también pasa que la gente dice, aquí no ha pasado nunca una silla de ruedas. O sea, desde mi experiencia me ha pasado eso. Y es importante empezar a visibilizar cada vez mejor a estas personas que existen como nosotras. O sea, además de que todos tenemos la probabilidad de un día tener alguna discapacidad. A medida que también somos adultos mayores, pues todavía aumenta la probabilidad. Y relacionado con la siniestralidad, pues también destacar este contraste, ¿no? Entre ambos que se relacionan, pero también en los datos que vemos no necesariamente se ve en estos colores cómo sobresalta Nuevo León en este caso como uno de los más altos siniestros, pero si notan en el de arriba, pues aparecía más bajo en cantidad de personas con discapacidad. Pero ahí hablamos de números y realmente si nos vamos a la realidad, nos damos cuenta que en Nuevo León hay más de 800,000 personas con discapacidad. Entonces, los números a veces son engañosos y tenemos que aprender cómo lograr comunicar y visibilizar a estas personas, porque pues es un derecho el que se, sea accesible la ciudad para todos. Y bueno, como ya les dije, pues es una de las primeras, los siniestros, la relación entre accesibilidad y los siniestros, pues esta es la primera, una de las causas o la más importante por la que hay personas con discapacidad a nivel mundial. Y pues esto incluye secuelas físicas, cognitivas, sensoriales y pues son permanentes. Ya que sí. Pues aquí podemos ver una serie de imágenes que nos encontramos en todas las ciudades. Cómo tenemos nuestras calles y cómo es que hemos olvidado a las personas en cualquier condición. Y darnos cuenta de cómo la infraestructura inadecuada es la que verdaderamente discapacita a las personas. No las personas tienen la discapacidad. Si nosotros logramos hacer calles en las que sea más fácil para todos acceder, pues entonces esa discapacidad se desvanece. Y bueno, es necesario atender a la diversidad de personas y pues aquí podemos ver un ejemplo de también lo que parece normal en muchas de las calles de todo el país, la invasión de vehículos a las banquetas, el excesivo uso del espacio vial y un exceso también de obstáculos a lo largo de las trayectorias. Y podemos ver también las soluciones de rampas que empiezan a vislumbrarse un poco fáciles de acceder, pero aún así no atienden a todas las personas. Que se tragan. Ay, perdón, Allá. estamos... Ya, sí, gracias. Y bueno, ¿qué elementos son los que me ha tocado a mí, pues a mucha gente atender para en lo que tiene que ver con accesibilidad, seguridad vial? Pues técnicamente lo que se ve son los cruces peatonales, controlados, señalización horizontal, la geometría, la gestión de la velocidad, pasos a nivel. Y algo muy importante es eh, tener las conexiones hacia los puntos de transferencia modal o de transporte público. En estas imágenes podemos ver algunos ejemplos que siempre son mejorables, no hay proyectos perfectos, pero por ejemplo ahí podemos ver también una persona ciega pasando y vemos que también aunque ya hay un acercamiento en gestión de velocidad y en señalización, pues aún así nos queda de ver en espacio, ¿no? Y en visibilidad. Creo que sí.
Y bueno, una de las cosas que me inspira mucho es un manual de San Saldoán, que habla mucho de que la marcha, bueno, a mí me parece una frase muy, como que me pegó mucho el leer esto, que la marcha a pie sigue siendo el fundamento de la ciudad, ¿no? Siempre, si entre menos caminemos las ciudades, entre menos hagamos esta revolución que hace Eva, de esa labor de caminar, pues lo que estamos teniendo son ciudades que no nos comunicamos, estamos solos, nos volvemos locos, hay muchos factores de clima, de salud. Entonces creo que para mí es muy poderoso esto que si la marcha pierde el fundamento de la ciudad y si abandonamos eso, como ya lo hicimos durante décadas, que es dar el privilegio al automotor, pues lo que tenemos es lo que vimos anteriormente, que es el olvido de las personas y de lo humano. Bueno, otra de las cosas que me gustaría también dejarles, que aprendí de una amiga que sabe mucho del tema de accesibilidad, es también tener como muy claro esto, ¿no? La capacidad de moverse, como desde tu punto de origen a tu punto de interés, pues el entorno es el que te permite tener igualdad, ¿no? Si tú tienes, en las primeras dos imágenes podemos ver como ambas personas, una persona sin discapacidad y otra persona con discapacidad, pueden llegar al mismo punto de la misma forma y con la misma facilidad, entonces ya no hay esa discapacidad. En cambio, si encontramos una serie de obstáculos, como actualmente tenemos muchísimas calles, pues puedes llegar a ser accesible para las personas que no tienen discapacidad, pero para a las personas la discapacidad, una serie de barreras y de obstáculos, ¿no? Entonces, pues, lo que buscamos ir es despejar esos obstáculos y esas barreras para que la discapacidad se disminuya. Y en cuanto a seguridad vial, pues sí, todas las técnicas de diseño que nos ayudan a gestionar la velocidad, a hacernos visibles, el cambio de geometría, la liberación de obstáculos, mantener también geometrías que sean legibles, que sean intuitivas para que todos en cualquier condición podamos andar con mucho más facilidad. Porque no solamente es como ves la calle, es como el tema de los sentidos, o sea, hay muchos factores que a veces cuando hablas técnicamente, pues, y te quedas solo en el tema de desplazamientos, ser funcionales, pues se nos olvida todos esos factores que tenemos de los sentidos en las calles, ¿no? En el espacio público. Y bueno, aquí hay uno de los ejemplos también de cómo en pequeñas adecuaciones, pues también pueden hacer un gran cambio, ¿no? O sea, las gasolineras son un gran punto de que las personas son muy expuestas y pues las acciones que se pueden hacer para generar resguardo. Aquí otros ejemplos, como buscar liberar a lo largo en este caso, la primera imagen es un conjunto de hospitales, entonces es conseguir esta ruta de acceso a los servicios que sea continua, que sea accesible, que no tengas tropiezos, obstáculos, eh, que ya actualmente pues también pareciera que hay un exceso de volados, también es importante usarlos con mucha inteligencia y que estos no estén tan juntos para que todos en cualquier dimensión, ya sea que tengas bolsas, tengas una silla de ruedas, puedas tú pasar por ahí, aunque estos no sean un obstáculo. Eso también es muy importante, que estos estén alineados. Y en algún punto, pues en otros países ya hay un punto en el que no los utilizan, pero en lo que aprendemos a convivir y ser respetuosos con el espacio para las personas, pues sí necesitamos este tipo de dispositivos. Otra de las cosas desde la experiencia, pues y que me parece importante destacar, es la altura de estos. En muchas ciudades, y ahora está normado, pues hay diferentes tamaños de volardos. Esto también para las personas con discapacidad, las personas ciegas, pues es un peligro porque se tropiezan. Incluso las personas que no lo ven perfectamente también se tropiezan cuando un volardo es muy bajo. Entonces, a la medida que en las ciudades mexicanas
todavía requerimos de este dispositivo. Es muy importante también la altura conforme a la normativa vigente, ¿no? Y reconocer todas las dimensiones que puede haber de las personas en la ciudad. Ah, no sé. Y bueno, algo también muy importante que quiero destacar, que se ve en temas de accesibilidad y seguridad vial, es las líneas de deseo, las, las franjas de fachada, son elementos que se tienen que estudiar, y para mí una intersección que es el punto donde se toman todas las decisiones por todos los usuarios, pues es muy importante seguir siendo observadores de las calles, caminarlas y ir reconociendo y exigiendo que merecemos que estas estén mejor pensadas, y quienes somos tal vez técnicos y nos toca hacer esto, pues es seguir observando qué funciona, qué no funciona, y no solo poner una cebra o una rampa porque me copié el bloque, por ejemplo, ¿no? Sino seguir pensando en que es para niños, para personas adultas mayores, que para una carriola, para una carretilla. O sea, es pensar en todos y no solo en cumplir con ciertas recetas de cocina, ¿no? Y pues también quería mostrarles los quesos, porque bueno, también un poco la necesidad de muchas personas del descanso, digo, no, en temas de seguridad vial no creo que sea lo ideal, de estar sentados en la esquina en esos puntos, pero a mí me gusta mucho mostrar esto porque pues demuestra lo importante como de todo este tema de la arquitectura hostil, que hemos dejado de poner bancas porque con el pretexto de las personas en situación de calle, y cuando es una gran necesidad para el cuidado, para las personas que no pueden caminar tantos kilómetros y necesitan descansar cada 30 metros o menos a veces. Entonces, estos elementos también que, como les muestro en las trayectorias anteriores, también analizar cómo a veces en las esquinas mandamos a la gente como si los mandáramos al precipicio, ¿no? Entonces es empezar a reconocer cómo canalizar los cruces peatonales y esas trayectorias que existen con jardineras, y que con eso ganar permeabilidad y una serie de beneficios sostenibles, ¿no? Y pues sí, un poco mostrar un poco los antes y después de cómo en seguridad vial, pues es buscar reducir el tiempo de exposición al peatón, y buscar también cómo seguir comunicando a las personas que están en contra de esto porque se sienten atacados, porque creen que se les está quitando el espacio al vehículo, pero reconocerle que es para ellos mismos y para los que aman, ¿no? Entonces, pues seguir reconociendo lo que ya existe y seguir observando qué funciona, qué no funciona y cómo podemos mejorar también este tipo de intervenciones, ¿no? Porque de pronto, si vemos en las imágenes, pues vemos mucho gris. Entonces ya son décadas en las que pasamos de un celular a cosas cada vez más pequeñas, y no es posible que este tipo de cosas sigan siendo tan difíciles de aplicar, y esto también ya tendría que estar evolucionando, ¿no? Con todo el tema del agua, de- del tema climático. O sea, no solo debemos pensar en gris y en dispositivos, ¿no? Sino esto ya tendría que tener algo más, un valor agregado. Y pues aquí les comparto una serie de manuales también que creo que son muy técnicos, pero también tienen las bases de más o menos todo lo que acabamos de ver. Y lo más cercano a que no sea tan técnico es este de caminar en la ciudad. Me parece que tiene muchos datos muy padres, y este tipo de cosas que, aunque tiende a lo técnico, me gusta porque también tiene esta parte como muy humana de explicar estas cosas. Y la importancia también de la guía de infraestructura segura para el sistema de transporte público, que eso es básico para lograr estas ciudades más accesibles y seguras. Em, la que sigue. Y bueno, algunos de los retos es seguir profesionalizando a las personas que construyen, porque no se queda en el proyecto. Podrás tener un proyecto muy bonito, pero si quien lo construye no lo logra entender, a veces resuelven mejor, también puede ser. Hay que saber escucharnos entre todos, porque las ciudades no se hacen de una sola persona, y no hay, en este caso no hay arquitectos o urbanistas estrellas, sino tenemos que juntarnos todos, en la transdisciplina y en la multidisciplina, para lograr mejorar cada vez más las ciudades en las que, pues las que habitamos y las que
nos forman también mentalmente, físicamente, y es un tema de salud. Entonces, pues los retos siguen siendo que los materiales se mejoren, que, 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 que ya haya estándares mínimos, que los cuales ya nos dan las normas, pero aún así seguimos sin saber aplicarlos. Entonces es muy importante seguir. Los retos son comunicar, profesionalizar, que esto también ya tenga el factor de sostenibilidad, que parece también una palabra de moda, pero ya es urgente, ya estamos en tiempo de adaptación. Y pues ya, creo que esto. Sí, les dejé ahí una imagen. Pues allí unas rampas que están más o menos decentes y tratan de estar mejor, pero pues ahí la calavera esperando a que mejoremos las cosas, pero vamos ahí, nada más era una broma, pues estamos en el momento para cambiar. Y pues creo que lo podemos hacer no solos, sino juntos entre sociedad civil, gobierno y las personas especializadas en los temas, y las personas ciudadanas, ¿no? Haciendo esta acción tan solo de la individual, que es caminar y salir, y la colectiva, que es compartir también lo que sabemos, ¿no? Y bueno, otro pedacito que es la ciudad peatonal, no es la ciudad en la que solo hay desplazamientos a pie, sino la ciudad pensada desde el punto de vista de los que caminan, no desde el auto. Y pues ya, muchas gracias. Lili, muchísimas gracias. Creo que a veces se confunde con que la movilidad es súper técnico, ¿no? Que es un tema que solamente como técnicos de movilidad entramos en una fase, pero la verdad es que tiene mucho que ver con esto, ¿no? De que pues se vive al final. Sí hay instrumentos, lineamientos, normativas que nos ayudan a guiar el diseño, pero no se debe de quedar solo en la materialidad y en la construcción, sino ver holísticamente y sistemáticamente cómo es que es justamente esta dinámica de movilidad en las ciudades, pues para poder encontrar una solución que sea como muy conveniente para la mayoría, ¿no? Eh, Hablaste de un tema súper importante y justo es la comunicación, justo como actores. Que tomamos ciertas decisiones que al final van a llegar a un proyecto para la ciudad y para las personas y que incluso también nosotros podemos llegar a disfrutar o no, dependiendo de cómo se hagan esos diseños, pues sí es muy importante, ¿no? A veces hay como algunos huecos de información que sí vale la pena pues reforzar, ¿no? Tanto canales de comunicación como darnos tiempo de reunirnos. Eso es muy, muy importante. Y muchísimas gracias y la verdad te admiro mucho por ser mujer en este ambiente también que pareciera muy, muy hostil a veces para nosotras. Y pues por compartirnos tus conocimientos. Aprendemos mucho de ti. Muchísimas gracias. Igualmente. Pues nuestro siguiente panelista es Jorge Tunales, arquitecto y consultor en movilidad urbana. Justamente, pues nos va a hablar de su proyecto profesional, pero también principalmente de lo que se ha hecho en Ciudad de México en estos temas. Adelante, Jorge, muchas gracias. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, todo bien. Hola, pues ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por la invitación. Y pues sí, quería platicarles un poquito de lo que estamos haciendo aquí en Ciudad de México, que la verdad es un reto importante porque como saben, la congestión vial, tenemos muchos más autos, tenemos muchas más personas que se quieren mover todos los días de su trabajo a la escuela, de la casa a diferentes puntos del día a día. Y les quería platicar un poquito de la experiencia que tengo. Yo comencé a trabajar en la Secretaría de Obras. Yo soy arquitecto de profesión y pues la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Obras nos la dio pues la pasión por la bicicleta. Esa fue uno de los pilares con los que comenzamos a hacer proyectos aquí en Ciudad de México y en la cual
nos fue abriendo puertas también y mucha experiencia para hacer proyectos de movilidad. Estuvimos trabajando un tiempo en la Secretaría de Obras, después nos mudamos para un municipio aquí en la Ciudad de México que se llama Alcaldía Miguel Hidalgo, y ahí fue donde estuve colaborando en distintos proyectos de planeación urbana, espacio público y diferentes obras de ciclovías, de ciclocarriles. Hemos hecho urbanismo táctico, hemos hecho cruces seguros y bueno, creo que es uno de los principales retos que tenemos hoy en día y que son las prácticas que tenemos aquí en la Ciudad de México, pero también va de la mano porque le tenemos que dar soluciones a esas problemáticas que tenemos hoy en día, ¿no? Soluciones y también oportunidades de tecnología. Actualmente la Ciudad de México se encuentra, por si no lo sabían, en el número uno en tema de tráfico. Somos la ciudad número uno en el mundo con el peor tráfico. Entonces es algo que tenemos que estar trabajando todos los días, tenemos que estar motivando a que se unan más personas, a tomar un modo de transporte diferente que no solo sea el uso del automóvil. Y bueno, esto va de la mano también con el tema de, pues también crear nuevas rutas de transporte, hacer remodelaciones a nuestras CETRANS, que son estos centros de modalidad donde intercambian diferentes tipos de transporte, el metro, metrobús, trolebús. eh, Estos puntos son los que tenemos que estar dando prioridad aquí en Ciudad de México. Tenemos ahorita una problemática con la contaminación, eh, el tiempo perdido de las personas, como estaban comentando, en promedio es de 2.5 horas. Y la verdad es que yo que vivo aquí en Ciudad de México, lo vivo todos los días, cuando viajo en metro, cuando también incluso algunos días tomo vehículo. La verdad es que he percibido que ya no cabe un vehículo más aquí en la Ciudad de México. Y es algo que en lo que muchas personas tienen esa creencia de que nos debemos de mover. La única forma en la que nos podemos mover aquí en la ciudad en trayectos largos es con el uso del automóvil, cuando tenemos también otras alternativas sustentables, un poco más ecológicas y también al mismo tiempo un poquito más baratas, ¿no? Ahí si se dan cuenta tenemos eh, que también reduce nuestra vida diaria en el tema de productividad, reducen en 40% las labores que tenemos el día a día. Andar en el tráfico de la Ciudad de México también ocasiona que tú tengas un estrés elevado del 85%. Entonces también eso afecta las condiciones de vida, cómo estás en la escuela, cómo estás en el trabajo. Y ahí en esa gráfica, si se dan cuenta, solamente el 30% de aquí de la población usa el automóvil. Y ese 30% eh, es, es equivalente al 70% de contaminación vial, de congestionamiento. Entonces, muchas personas creen que si no nos movemos en automóvil, no hay otra forma en la que nos podamos mover seguros, porque también va de la mano con un tema de protección de seguridad. Aquí las mujeres, niñas, madres, tienen ese miedo. Yo lo he visto todos los días que no se sienten seguras en el transporte público, en el metro cuando viajan también. Y eso también hace que estén optando por moverse de diferentes formas. Eh, Cuando ya no se empiezan a mover en transporte público, se empiezan a mover en motocicleta y muchas de esas personas que se empiezan, esos nuevos usuarios que se empiezan a mover en bicicleta, también son más vulnerables porque no tienen esa capacidad, no tienen un examen de manejo previo, eh, son personas que
no usan casco, entonces también ahí es donde tenemos que empezar a actuar, donde tenemos que empezar a poner un poco más de soluciones ante ante esos movimientos repentinos de la gente. Y las soluciones que tenemos, pues, es apostar por el transporte público, ¿no? Apostar por un buen transporte de calidad, apostar por más centros de transferencia, apostar también por tecnología. La gente últimamente también está aquí en Ciudad de México usando muchísimo el Metrobús, Trolebús, el Cablebús. Ha sido un caso de éxito aquí en Ciudad de México, que es algo que tenemos que reconocer. Yo he utilizado un par de veces también el Cablebús y la verdad es que acorta muchísimo los tiempos, te sientes también más seguro viajando en el Cablebús. Y pues son esos tipos de soluciones que tenemos que apostar en todos los niveles de gobierno, municipal, estatal, federal. eh, y son esas acciones que yo en lo personal siento que son las que hay que tener un poco más de énfasis. Si nosotros tenemos un buen transporte de calidad, la gente no se va a estar mudando, no va a utilizar el automóvil y tampoco va a hacer esas compras innecesarias por una motocicleta, por por la necesidad que tienen de moverse todos los días a las escuelas, al trabajo. Y pues ahí esa es la vía en la que tenemos que estar trabajando desde, desde nuestra trinchera. Y bueno, el compromiso que yo tengo con, con la ciudadanía, con todas las personas, pues es hacer proyectos más integrales, ¿no? Que sería rediseño de corredores urbanos, espacios públicos incluyentes, calles completas para todas y todos. También, como comentaba Lilibet, crear esos proyectos con accesibilidad universal, porque también debemos de pensar en que los usuarios se mueven en silla de ruedas, se mueven en estas bicicletas que están adaptadas también para esas personas. Tenemos muchos usuarios que tienen eh, esta debilidad visual, que son personas ciegas, personas que no tienen una, una movilidad, eh, bueno, tienen una movilidad muy reducida, personas mayores, niños y niñas. Y pues eh, nuestras propuestas son las calles completas, como hemos estado platicando. En esas calles completas, como decían, se tienen que incluir todos las modalidades de transporte, la ciclovía, eh, tiene que estar ligado las conexiones entre la ciclovía, las rutas de transporte público, el metro. Esos son los proyectos en los que tenemos que estar trabajando, como les digo, en todos los niveles de gobierno. Y bueno, aquí en la alcaldía mucho hemos trabajado, hemos hecho muchos proyectos de urbanismo táctico y estos proyectos son temporales, nos sirven también como un estudio de movilidad, donde el urbanismo táctico nosotros lo tenemos considerado como fases. La fase uno sería hacer este proyecto, hacer estas intervenciones con colores, eh, estudiar el comportamiento, las dinámicas de las calles, ver si funciona, si no funciona. Y si no funciona, pues ahí es donde este tipo de intervenciones son temporales, de fácil eh, adecuaciones geométricas. Y, y en la fase 2 es cuando ya esos proyectos de urbanismo táctico los vamos convirtiendo en proyectos de obra civil. Y en estos proyectos ya vamos incluyendo todos los dispositivos de movilidad, dispositivos de seguridad, perdón, y vamos contemplando las ampliaciones de banquetas, volardos, eh, huellas portátiles, señalamiento horizontal, vertical. Y bueno, también va de la mano con la creación de nueva infraestructura peatonal ciclista. También nosotros
aquí en Ciudad de México hemos detectado que la gente no está acostumbrada a estos cambios repentinos y es donde ahí también se van frenando los proyectos. No tenemos una cultura vial, no tenemos eh, esa, ese chip de que los proyectos, estos nuevos proyectos son a favor de la comunidad. Y pues infraestructura ciclista también nos sirve para ir transformando los espacios, ¿no? Primero comenzamos con estos triángulos de las bicicletas que son de prioridad ciclista, estos carriles que son compartidos. Después en una fase 2, esos mismos carriles ya los vamos dividiendo, ya los vamos seccionando, ya se van transformando en un ciclocarril. Después ese mismo ciclocarril lo vamos transformando en una segunda etapa y se convierte en una ciclovía. Así es como esos proyectos se van evolucionando y los vamos también integrando con las dinámicas de la gente. Porque también por experiencia nos hemos dado cuenta que por temas vecinales, por muchos conflictos, nos han votado proyectos, nos han tirado proyectos bastante buenos que son, bueno, en pro de la gente. Y pues nosotros hemos dado ese punto clave de que tenemos que hacer los proyectos escalonados para que se vayan al mismo tiempo evolucionando con las dinámicas de la gente, del entorno. Y bueno, soluciones que ya funcionan y que hemos también estado adaptando aquí en Ciudad de México, ese es el tema del cablebús, el tema también del Metrobús, que en Bogotá fueron los pioneros que empezaron con este sistema multimodal, estos camiones grandísimos que están en Bogotá, que son muy parecidos a los que tenemos aquí en Ciudad de México, a los rostros de Metrobús, pero inclusive son muchísimo más grandes. Y también en Medellín tenemos lo que fue la integración de los primeros cablebús, que fueron un éxito y aquí en Ciudad de México también los fuimos implementando. Han sido de bastante ayuda para todas las personas. Y bueno, solamente con la creación de estos sistemas, de este transporte público, es donde vamos también transformando la vida de las personas con estos proyectos. Pero sí es necesario que tengamos todos la misma visión, eh, que tengan la misión, esa visión los partidos, que tenga esa visión también la gente y que vayamos creando también alianzas entre nosotros para crear esos proyectos funcionales que sirvan, que sean técnicos, pero que también eh, sean más proyectos humanos para la gente. Y datos interesantes que me llamaron mucho la atención fue que aquí en Ciudad de México más de 20 millones de usuarios usan el cablebús desde su punto de arranque y eso nos ha llevado a tener un ahorro, bueno, nos ha llevado a tener eh, ahorrarnos estas toneladas de CO2 para ya no respirarlas todos los días. Y bueno, también me llamó mucho la atención que en otros países sí apuestan por la movilidad, apuestan por sanciones, que también es algo que tenemos que considerar si es válido o si no. Por ejemplo, en París, en el centro de París hay una restricción de vehículos y esas restricciones también van en multas. Eso hace que también tengamos calles mucho más peatonales, calles más humanas. Y pues en Ámsterdam, ¿no? Que tenemos el tema de la movilidad ciclista, que es un país que hay bastantes, muchísimos ciclistas en esta ciudad y es algo que pues hay que apostar todos los días, ¿no? Desde en el lugar donde nos encontremos. Y diseñar ciudades para autos es fácil, pero diseñarlas para personas es un reto de mucha valentía, de mucho trabajo duro y de un trabajo constante de todos los días. Eh, es algo que esperemos que podamos ir cambiando poco a poco y
pues hay que seguir haciendo comunidad, así crear alianzas eh, para que tengamos pues unos estados, unos municipios y un país mucho más inclusivos en tema de movilidad. Si todavía me escuchan, pueden activar sus micrófonos, chicos. No sé si Sí, se cortó la ya, llamada. ya, te escuchamos. ¿Escucharon? ¿Nos escuchas? Sí, sí los escucho. Ok, adelante. Este, ¿hasta dónde se cortó? En los ejemplos mundiales, lo que estaba haciendo París, Ámsterdam. Ah, que sí, me llamaron mucho la atención que en otros países apuestan por esos espacios reservados para los peatones y que también, eh, sí, bueno, que van acompañados de estas multas y la intención de todo esto es que crean esas calles más peatonales. En Ámsterdam que tenemos pues un caso ideal, que de verdad que esto es algo que es muy padre, que es una ciudad que tiene una movilidad ciclista bastante abundante y pues que va de la mano, ¿no? De estas ciudades que realmente se preocupan, realmente multan, están de la mano con estos proyectos. Y en la siguiente, por favor. Y bueno, me despido con una frase que dice así, que diseñar ciudades para autos es fácil, diseñarlas para personas es un reto de valentía, de mucho trabajo y de constantes pleitos con vecinos que se oponen a estos proyectos. Pero bueno, ahí es donde nosotros debemos de entrar, tener un diálogo con ellos, tener una muy buena comunicación y realmente enseñarlos, guiar a esas personas de que estos proyectos son pues para el bien común, ¿no? Son proyectos para toda la comunidad y no son solamente proyectos exclusivos para alguna zona en específica. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Es muy importante también que nos compartas tu expertise, todos los retos que se han enfrentado. La Miguel Hidalgo también ha hecho un trabajo muy importante en temas de accesibilidad, tú desde tu área y desde tu consultoría. Aura Urbana, pues también, ¿no? Impulsar esta movilidad para personas desde una visión integral y multimodal, pues también es muy importante como tomarla de referencia para seguir construyendo como ciudades más pues más accesibles y hablando de accesibilidad también, pues en el costo, en el tiempo y en todo lo que ya comentamos aquí con ustedes. Eh, y pues creo que, bueno, si alguien tiene una pregunta para algún panelista, pudiera escribirla en este momento. Y si no, pues eso sería todo por nuestra parte. Agradecemos a todas las personas que se conectaron, principalmente también a nuestros panelistas por ofrecernos su tiempo, por compartirnos sus conocimientos y su experiencia. Es muy valioso porque la movilidad es un reto pues de todas las ciudades, ¿no? Y hay que sumar esfuerzos en donde estemos. El gremio es, la verdad, que sigue siendo muy pequeño y debemos de conocernos para no buscar el hilo negro, ¿no? Sino más bien ir mejorando lo que ya se ha hecho. Entonces les agradezco mucho desde el Implan.
pues por haber estado aquí, por habernos escuchado y sigan nuestras redes sociales para seguirse enterando de más eventos. Muchísimas gracias. La verdad. Gracias a ustedes, Hasta gracias por la luego. invitación, bonito Gracias. día. Igual, cuídense. Bye.